Sherlyn, ¿sabías que si alguien muere sin testamento, la ley decide quién hereda sus bienes? Sí, Claudia, se llama sucesión intestada o ad intestato. Los parientes más cercanos, como cónyuges e hijos, suelen ser los primeros en la lista. Exacto, y estos herederos legales reciben los bienes según lo que establezca la ley del lugar, ¿verdad? Así es. Además se designa un administrador para manejar la sucesión y asegurarse de que todo se distribuya de manera justa. Parece un proceso complejo, es una buena razón para tener un testamento y evitar complicaciones. Totalmente de acuerdo. Un testamento válido puede hacer que la transferencia de bienes sea mucho más sencilla para los seres queridos. Hola, chicas. ¿Qué sucede? Estaba hablando con Chani sobre qué es el testamento. Así es, Pau. Vengan, vamos a platicar un poco para conocer en qué consiste. El testamento es más que un papel, es la voz de alguien que ya no está. Según el artículo 6.12 del Código Civil del Estado de México, debe ser personal, revocable y solemne. Y no olvidemos que es unilateral y revocable, tal y como dice el artículo 6.17 del Código Civil para el Estado de México, porque el testador tiene el control total hasta su último aliento. Wow, es interesante cómo los tipos de testamento han evolucionado, desde el calatis comitis hasta el improncitu. Cada uno tenía su propio ritual y significado. Exacto, Gibril, y aunque algunos eran ceremoniales, otros, como el inoficiosum, eran bastante serios, usados para desheredar por motivos graves. Hoy en día la importancia sigue siendo la misma: expresar la voluntad de una persona sobre sus bienes y legados. Es un acto de última voluntad que trasciende el tiempo. Y siempre con la intención de que se respete la voluntad del testador, tal como se entiende literalmente en sus palabras, a menos de que se demuestre lo contrario. ¿Sabías que en la antigua Roma la sucesión era un asunto serio? La ley de las 12 tablas estableció las bases de cómo se transferirían los bienes y las obligaciones. Sí, y había dos tipos de herederos: los necesarios, que recibían la herencia automáticamente, y los voluntarios, que podían elegir aceptarla o no. Es fascinante, la sucesión intestada ocurría cuando no había testamento, pero hoy en día, si no hay testamento, se sigue un proceso legal con un notario o un juez. Exacto, y la sucesión testamentaria respeta la voluntad del difunto expresada en su testamento. Es una forma de asegurar que los bienes pasen a las personas designadas. Eso me hace pensar en la importancia de dejar claras nuestras voluntades. No querríamos que nuestros bienes terminaran en manos equivocadas. Totalmente de acuerdo. Y no olvidemos los legados, que son una forma particular de sucesión donde se transmite un bien específico a alguien. Bárbara, ¿has oído hablar de la sucesión in rem? Es un término legal que se refiere a la sucesión en la titularidad de una cosa específica. Sí, Erika, es como cuando compras una casa y te conviertes en la nueva dueña, pero esa propiedad antes pertenecía a otra persona. Es una sucesión a título particular. Exactamente, y en el derecho romano esto se protegía con la actio publiciana in rem, que ayudaba a asegurar la propiedad bonitariana y pretoriana. ¡Qué interesante! Entonces, si alguien compraba un coche y no completaba el papeleo, pero lo usaba por 2 años, podía reclamar la propiedad legal con esa acción. Así es,
que aunque el término sucesio in rem no se use comúnmente hoy, los principios siguen presentes en el derecho moderno, como en las ejecuciones hipotecarias. Entonces, el legado del derecho romano aún influye en nuestro sistema legal. Los principios de sucesio in rem se aplican de diferentes maneras, respetando la legislación y las costumbres. Bárbara, ¿sabías que el legado es una forma de perpetuar nuestra voluntad más allá de la vida? Es una disposición testamentaria que otorga bienes específicos a alguien sin hacerlo heredero. Así es, Erika. Y en el derecho romano había diferentes tipos de legados. Por ejemplo, el legado vindicatorio permitía al legatario ser dueño directo de algo sin pasar por el heredero. Correcto. Y en el legado damnatario obligaba al heredero a entregar algo al legatario. Es fascinante cómo estos conceptos han moldeado la historia del derecho. Y no solo eso, el legado también puede ser el impacto que dejamos en el mundo, nuestras contribuciones a la sociedad y los valores que transmitimos. Es verdad, hoy en día dejar un legado puede significar actuar en beneficio de la comunidad, como el voluntario o la creación de fundaciones. Exactamente, Erika. Nuestro legado es lo que perdura, lo que define nuestra existencia y lo que compartimos con futuras generaciones.